Ilusión. Hay un grupo de creencias históricas que subsisten de forma invisible en todas las capas de nuestra sociedad. Son capas invisibles de ideas que provienen desde hace cientos y miles de años. Tanto a la escala de consciente e inconsciente colectivo. Y son esas capas de información las que hoy moldean, configuran y limitan la forma que tenemos de percibir nuestra realidad. Esto es el origen de una gran parte de nuestra ilusión. Por lo que hacer consciente la ilusión del consciente colectivo, cómo se origina, quiénes y en qué época diferentes situaciones históricas fueron dando el origen a diferentes diseñadores de paradigmas universales para nuestra contemporánea cultura, ya sea esto de forma consciente o inconsciente. Algunos a conciencia y otros de buena fe, simplemente exponiendo sus conocimientos y puntos de vista. Sin embargo, y más allá del cómo se haya creado el paradigma madre, comprenderlo a cabalidad hoy se transforma en un elemento de supervivencia vital para nuestra conciencia en estos tiempos. Utilizo la palabra ilusión ya que no encuentro otra palabra más adecuada para llamarle a una idea del mundo que proviene de un grupo de ideas basadas en el origen puro del pensamiento y la experiencia física de la realidad. Ideas totalmente desconectadas de la naturaleza mágica y femenina de la Tierra, así como de la conexión con nuestro corazón, mundo intuitivo. Mostrar aquello que se oculta tras el velo de la mentira, codicia, perversión, atrocidad, sufrimiento, perversión y maldad que subyace tras los placenteros productos y servicios que la misma cultura contemporánea otorga al mundo para atrofiar y confundirle la mente, dañar el alma y enfermar el cuerpo. Todo para alejarnos de nosotros mismos, de nuestro propio poder, de nuestra propia fuerza animal y espiritual. Estas líneas históricas de pensamiento que veremos en profundidad a lo largo de este libro y que se han desarrollado durante los últimos siglos, hoy forman la malla que filtra el conocimiento, dan forma y origen a nuestra realidad. Estas líneas actuales que sostienen el paradigma madre se basan en la importancia sobre la percepción de lo físico y racional del mundo, como base para entender y filtrar todas las verdades universales. El paradigma es en sí mismo un ser vivo ideológico, autónomo, de profundas raíces históricas. En este libro ahondaremos sobre 3 grandes momentos históricos que dan vida al paradigma actual. Líneas de tiempo milenarias, con una cosmovisión totalmente diferente y armónica a la actual. Líneas de tiempo que fueron interrumpidas, brutalmente masacradas con violencia y extremos intelectuales y que superpusieron las actuales líneas de tiempo que hoy vemos de forma invisible en las capas de nuestra sociedad actual. Lo que hoy no entra dentro de esas ideas del mundo, esos esquemas definidos como un criterio cierto o verdadero, queda simplemente fuera del esquema total de la verdad para el paradigma, quedando relegado a esferas paralelas, no oficiales, sobre el conocimiento humano real y concreto global. Esto es grave. Lo ha sido durante cientos de años, pero no tiene por qué seguir siéndolo. Simplemente no podemos seguir permitiéndonos el lujo de vivir en una ilusión que tanto daño nos provoca a nosotros como a toda la Tierra y a sus seres vivos. Los límites de la cosmovisión científica, así como la percepción de la realidad, únicamente percibible por los sentidos, no responden las preguntas universales básicas para la existencia humana, y no entregan rutas para un desarrollo de coexistencia en armonía con la naturaleza y todos los seres vivientes no humanos con los que compartimos el hábitat. La línea de pensamiento que se ha desarrollado fuertemente durante los últimos años es también hoy la gran jaula sobre la cual se ha construido la civilización globalizada, y para muchos tristemente establece una perpetua ilusión mental que no hace más que encerrar la experiencia de vivir
en el placer del materialismo del ego y la incompleta visión del universo que tanto sufrimiento genera a quien la vive, así como a todos los seres vivientes de la tierra, no humanos, en los que esta visión del mundo les rompe su armonía y derecho inherente de vivir en paz, e incluso de tan solo poder vivir. Muchos seres humanos dedican gran parte de su energía vital en contaminar su comunicación interna, en alimentar al lobo incorrecto, y van por la vida construyendo imágenes basadas en el ego, identificadas con lo externo, y buscando tener etiquetas con las palabras que tienen cierto poder sociocultural en un momento determinado de la historia humana. Pero por sobre todo, se dedica gran parte de la energía mental, consciente e inconsciente, en alimentar la creencia y ejecución en torno a ideas construidas sobre la vida y en cómo ésta se estructura en ciertas verdades aparentemente inmutables. Se nos dice que nos debemos a la tradición y que la verdad está contenida bajo un marco científico, religioso y cultural, del cual no podemos escapar. Sin embargo, ese discurso que podemos llamar cosmovisión cultural sobre las cosas, mitología social o paradigma, es tan solo un acuerdo intelectual sobre algunas líneas de tiempo específicas que se han ido desarrollando a lo largo de un tiempo en específico y no representan la totalidad de las verdades contenidas en el conocimiento humano, y mucho menos de la naturaleza pura del conocimiento universal. Estos paradigmas son en esencia el origen desde donde se generan los programas mentales para toda la población humana, tanto para el nivel colectivo como individual. Estos programas son concebidos y reproducidos automáticamente por el inconsciente colectivo de la humanidad, sin hacer juicio o duda sobre la veracidad que estas mitologías, sobre la naturaleza de la realidad puedan llegar a tener. Y de esa forma, generación tras generación, son reproducidas, aceptadas y definidas sin impedimento o cuestionamiento alguno, siendo incluso defendidas de forma inconsciente e irracional. Estas macroideas sobre las cosas, estos paradigmas que engloban verdades a medias y que definen y moldean nuestra percepción de la realidad individual y cultural, han ido, a su vez cambiando históricamente de forma continua en el tiempo. Estos paradigmas siempre se van renovando, muriendo y renaciendo en ideas y formas diferentes de concebir la vida y el mundo. Tienen como todo un ciclo vital de nacimiento, muerte y renacimiento. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. El Kybalión. Palabras de Hermes Trismegisto. Son el lugar desde donde se originan los programas mentales con que los individuos de una determinada época histórica conviven y desde donde se desprenden las diferentes opciones de realidades individuales. Todo este proceso ocurre de forma invisible en el inconsciente colectivo y se expresa a través del uso del lenguaje y del poder que damos a las ideas y creencias con las cuales convivimos diariamente. Sin embargo, independiente a la creencia o punto de vista racional o intelectual que el ser humano posea sobre las cuestiones de la naturaleza del universo, estas cuestiones, existen y nos afectan de igual forma. Las cuestiones que se han enmarcado dentro de los paradigmas vigentes actuales y que tienen como misión el descubrir la naturaleza de la realidad, son actualmente paradigmas incompletos, tuertos y cojos sobre la totalidad del funcionamiento del universo, al no contemplar en sus descripciones y arquitectura nuclear los principios básicos de la espiritualidad intrínseca
con la que el universo se expresa. Dicho de otro modo, el no contemplar las fuerzas invisibles con las que el universo opera y con las que se articula la realidad mayor e individual para cada uno de los seres humanos. Los paradigmas actuales sobre los cuales se ha articulado la sociedad actual son paradigmas, mitologías sobre la realidad y la vida que solo nos invitan a desconectarnos de la naturaleza, de nuestro vínculo vital con la tierra, y en cambio nos invitan a vivir una experiencia de vida completamente desde la mente, desde el campo racional, empírico y materialista, hoy concebido como la cultura del consumo. El resultado de nuestra cultura y de nuestra civilización es el producto de la siembra, de diversos tipos de ideas que se fueron regando y cultivando a través del tiempo. Ideas que hoy forman verdaderos bosques de conocimiento, sobre los cuales nuestra cultura ha formado sus bases y su alimento principal de conocimiento. Sin embargo, estos bosques, que han traído un sinfín de beneficios a toda la sociedad, también representan en sí mismo una amenaza latente a todo el ecosistema vital de la Tierra y al mundo espiritual interior de cada ser humano. Representa una amenaza porque es en sí mismo un tipo de familia de semillas plantadas y no un bosque heterogéneo. Es un bosque industrializado y no una selva natural. Y más aún, muchas de esas semillas son, en esencia, plantas venenosas. Plantas que poco a poco van destruyendo el ecosistema hasta no dejar planta y animal vivo alguno. Plantearse las cuestiones que durante el viaje del libro nos iremos planteando constituye no solo un viaje intelectual necesario para todo ser humano, sino que además permite liberarse de programas viejos y de energías antiguas, ancladas a nuestra psiquis desde hace cientos de años e incluso milenios, que el único objetivo que tienen sobre nosotros son el de robarnos nuestra energía vital y entregársela a fines que hoy no tienen más cabida en la sociedad actual. Fines que pertenecieron a una determinada época y que hoy solo son el recuerdo histórico de un devenir más de la conciencia humana. Hoy es necesario romper con los viejos paradigmas anclados en la conciencia humana individual y colectiva. Esto permitirá ingresar mucha más energía a nuestra mente y a nuestra conciencia. Una energía que está ingresando a nuestra tierra, una energía nueva, nuestra mente y nuestras vidas. Sin embargo, es necesario sacar la maleza para ver crecer nuestro bosque selvático lleno de vida. Permitirnos realizar este viaje tan necesario para el alma constituye una conquista sobre la razón y la inteligencia humana, ya que sin el constante viaje de la muerte y renacimiento que tiene el ciclo de la vida, ésta no podría renacer en un ser totalmente nuevo y renovado, en donde no se vuelvan a cometer los mismos errores del pasado. La desconexión cultural y social que tenemos con la Tierra no es algo que ha estado siempre en nuestra cultura. Durante decenas de miles de años, la cosmovisión completa de la humanidad y los programas mentales que permitieron el coexistir armónico de las civilizaciones anteriores a la nuestra fueron siempre desde la base del respeto y la conexión con la Madre Tierra, los animales y las estrellas. Hoy esto no es del todo así, y la conexión primaria que se establece con la vida proviene desde el intelecto y la experiencia basada en los sentidos puramente físicos. Este libro trata sobre el viaje que como humanidad hemos vivido hasta llegar al punto en el que estamos hoy como humanidad respecto a nuestro bosque, nuestro paradigma, nuestras programaciones mentales, culturales, globales e individuales. Y el entender cómo operan estos seres ideológicos que dominan nuestra psiquis
consciente e inconsciente, también de forma colectiva. Entender cómo operan nos permiten liberarnos de nuestros límites. Entender el origen de estos nos permiten también comprender en qué momento de la historia nos encontramos, en qué lugar del ciclo estamos, y así comprender qué rol estamos jugando como humanidad, como consciente colectivo, y qué responsabilidad histórica recae sobre nosotros también. Tenemos una relación simbiótica y constante con la Tierra, en la misma forma que lo tenemos y tuvimos con nuestra Madre Tierra. Y tuvimos con nuestra Madre, mientras estábamos en su útero, durante casi 9 meses. No solo recibimos nutrientes y minerales de la Madre Tierra, sino que también todo lo necesario energéticamente para poder vivir en armonía y desarrollar un cuerpo biológico estable que sea capaz de albergar la vida tal y cual como la conocemos. Lo que le sucede a la Tierra nos sucede a nosotros. Lo que nos sucede a nosotros le sucede a la Tierra. La Tierra sufre porque nosotros sufrimos. Y ahora te pido que medites un poco sobre lo último. Ciertos aspectos sobre la naturaleza, de lo que podemos llamar el estadio invisible de las cosas, y que el humano ha ido estudiando a lo largo de la historia, han ido recibiendo diversos nombres dependiendo de la cultura, del momento de la historia, y de quienes transmitieron estos saberes. Todos estos conocimientos son de vital importancia para la comprensión de la naturaleza completa del universo y nuestra propia alma. Estos han recibido el nombre de conocimientos espirituales, esotéricos, herméticos, místicos, alquímicos, chamánicos, védicos y hoy cuánticos también. Si bien cada uno de ellos puede ser englobado dentro de una categoría en específico, todos ellos hablan de lo mismo, el espíritu del uno, independiente la forma en que tengan de ser expresados por cada cultura, religión, marco teórico o práctica. Algunos describen la naturaleza del universo invisible, sus diversas capas, dimensiones y estados vibracionales sobre los cuales la existencia total del universo se expresa, tanto así desde un planeta hasta las diferentes capas energéticas del cuerpo humano. Así también establecen criterios, prácticas y movimientos específicos que permiten conectar de forma consciente con estados más altos y más bajos de conciencia, pudiendo entrar en estados de ensoñación consciente, de viajes dimensionales con la mente, de accesos infinitos a conocimientos y a realidades de la conciencia superior o inferior, tanto de cada individuo como del colectivo, conocidos también por registros akáshicos. Los indígenas, al igual que muchas otras culturas, relataron el viaje que sigue el alma hacia estos lugares de mayor o menor luz. Dieron pautas de acceso y salidas de estos lugares, así como los alquimistas y cabalistas también. También técnicas de cómo poder aumentar la energía del cuerpo y la expansión de la conciencia. Asimismo, el cómo apalear la contracción de la conciencia y la energía una vez ésta llega a un punto de inflexión, conocido en el hermetismo por ley de compensación del ritmo. Tanto los chamanes como la sabiduría india es especialista en estas cuestiones sobre el aumento y uso de la energía vital que realiza la mente, el cuerpo y la conciencia. Para los asiáticos y en general, toda la cultura oriental tiene sus raíces en cuestiones de carácter espiritual. El Tao es un ejemplo de ello. Libros escritos hace más de 5000 años.
teniendo sus bases en las semillas tanto de los principios universales expresados en el Tao, así como la administración de la energía que se realiza a través de la medicina de los alimentos expresados en el Ayurveda, ciencia espiritual hindú, también de hace más de 3000 años. El uso y manejo de la energía sutil, expresado en el Tantra, y sus diversas ramificaciones. El yoga, con el manejo de la totalidad de la energía corporal, con el correcto uso y conocimiento del cuerpo y su lenguaje, y la meditación zen, a través de los preceptos y sabiduría budista impartidos por Buda hace más de 2500 años. Sin embargo, para la cultura occidental, ninguna de estas cuestiones anteriormente mencionadas están presentes o parecieran ser de real importancia y valor. Únicamente esto ha ido cambiando gradualmente en los últimos 15 años. En cambio, solo está presente la tradición greco-romana, que viene dada por el cristianismo y filosofía griega, que integra además los conocimientos romanos sobre el orden social y la base del lenguaje, griegos, posteriormente romanos, que estudiaron todos los griegos, los filósofos, en los templos de Isis, de Osiris, con las enseñanzas herméticas del maestro Hermes Trismegisto. Me refiero en la Universidad de Luxor, templo de Karnak. Ejemplo de ellos, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, Erastótenes, Hipócrates y así. Conocimientos que vienen dados también por el cristianismo y la filosofía griega, que integran además los conocimientos romanos sobre el orden social y la base del lenguaje. A todo esto se suma la revolución científica e industrial, lo que da forma a todo lo que hoy conocemos como cultura globalizada. Y posteriormente la capa sobre orden social, dada por la psicología occidental, modelos sociales y filosofía económica, hoy traducida en consumismo y en capitalismo. Sin embargo, desde la revolución intelectual, vivida en el Renacimiento y posterior a la Inquisición, se realiza la mayor mutilación de conocimiento ancestral hasta ahora conocida para Occidente. Este hecho realizado por la Europa de entre los años 1600 a los 1900 es, junto al incendio de la Biblioteca de Alejandría, la mayor depredación y privación del conocimiento humano para toda la humanidad. Un genocidio espiritual que nos ha dejado la herencia cultural actual. La profunda sabiduría celta e indígena ancestral de toda Europa se ve totalmente mutilada ante la estructuración de conocimientos de base racional y empírica que los europeos del Renacimiento realizaron sobre todo el conocimiento existente hasta ellos. Desde ahí en adelante, toda cultura o lugar que ellos invadiesen tendría por consecuente su propia visión sobre las cosas, tanto a nivel religioso como cultural u intelectual. Tal es el caso de todo el continente americano. Cuando me refiero a una cosmovisión o paradigma global tuerto, me refiero precisamente a este desconocimiento ocurrido por parte de la Europa renacentista, a todo el conocimiento ancestral que hasta ese momento tanto en Oriente como Occidente habían acumulado durante decenas de milenios y que forman el gran caudal de conocimiento espiritual y energético sobre la naturaleza del universo. Conocimiento tanto chamánico, alquímico como espiritual, mágico. Quedando tan solo el marco espiritual, regido por la religión cristiana greco-romana. Hoy la cultura oriental está mucho más empapada de la cultura occidental que la occidental de los conocimientos orientales. En ese sentido es la cultura oriental la que
promoverá los valores sobre la futura gran generación de conocimiento y sociedad. Sin embargo, no nos adelantaremos sobre eso ahora. Es la cultura occidental predominante, la cultura globalizada, la que es totalmente ajena a los conocimientos ancestrales espirituales que son la base para desarrollar un respeto y conexión con la naturaleza universal que nos une a todos los seres vivos. Sin esa conciencia sobre la conexión vital que tenemos todos los seres humanos, no podremos desarrollar una cultura sostenible en el tiempo, y mucho menos proyectar una civilización de carácter armónico y trascendente, más allá de la búsqueda del exitismo y materialismo imperante en la actualidad. El mundo ya tiene todo el conocimiento clave para comprender las falencias que tenemos como cultura. Y si bien todo el conocimiento sumado es precisamente el conocimiento en sí mismo, hay conocimientos que son de índole destructivos y otros creativos. Y está precisamente en la sabiduría ancestral, ese conocimiento creativo y expansivo, el cual nos permite vivir en armonía, tanto entre los seres humanos como con la tierra y todos sus seres vivos. Todas las verdaderas claves para sanar a nuestra cultura se encuentran en nuestro conocimiento ancestral. Allí está la clave para sanar nuestra herida, nuestra hemorragia interna, provocada por la desconexión con nuestra naturaleza interna femenina. Y para poder sanar esa herida, es necesario de amor y de una deconstrucción mental y cultural histórica. Realizar la desprogramación de los programas que hoy están afectando negativamente nuestra mente, tanto a nivel psicológico, emocional, intelectual y espiritual. Todos aquellos programas que nos alejan de nuestra conexión femenina, de nuestra madre tierra, del reino de lo invisible y de nuestra naturaleza como dioses armónicos, creativos del universo.